Hola, mi nombre es Jorge Lombana. Como segundo parcial de la asignatura Sistemas Políticos Comparados, estamos realizando un análisis de los grandes problemas que afecta a la sociedad colombiana en la actualidad. Para este fin, estaremos correspondiendo a la pregunta de cómo el fenómeno del asesinato de líderes sociales puede desafiar al sistema político colombiano. Comenzamos por hacer un análisis cuantitativo de los asesinatos. Al 31 de julio del 2018, según los registros de Indepaz, desde diciembre del 2016, 295 defensores han sido asesinados en el país. Es decir, que en promedio se registró una muerte cada 4 días. De igual manera se evidencia que el Cauca, Antioquia y Nariño han sido las regiones más afectadas por este flagelo, lo cual brinda una relación importante con los territorios anteriormente controlados por las FARC. Sin embargo, no ha sido posible identificar una causa clara para el genocidio de líderes sociales en nuestro país. Se especula que la erradicación de cultivos ilícitos, el control territorial de regiones previamente controladas por las FARC han sido factores significativos en esta situación. Lo cierto es que desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, el fenómeno de los asesinatos de los líderes sociales ha aumentado considerablemente y requiere acción inmediata por parte del Estado para castigar a los autores de estos crímenes e impedir que estos se sigan propagando en nuestro país. Apoyados en los trabajos de algunos autores que se han dado la tarea de investigar este fenómeno, consideraremos los efectos que esto tendrá en el sistema político de nuestro país a corto y largo plazo. En primera instancia, el autor Iván Cepeda Castro, en su trabajo Genocidio Político, el caso de la Unión Patriótica en Colombia, dice que el problema hoy no radica entonces en que se oculte que ha ocurrido un exterminio. El debate consiste más bien en demostrar cuál es su verdadera naturaleza, o en otras palabras, la cuestión del reconocimiento social e internacional radica en que se admita que ha sido perpetrado un genocidio con móviles ideológicos. De igual manera, el autor Elber Herrera Arenas, en su trabajo Violencia antisindical en Colombia, Evoluciones y Paradojas, dice que la situación colombiana se caracteriza por una crisis de derechos humanos y derecho humanitario en la que se han presentado violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos por parte de agentes del Estado y de grupos paramilitares que han actuado con aquiescencia, tolerancia, apoyo u omisión del Estado. El autor Freddy Cante, por su parte, en el trabajo Ser líder social sin morir en el intento, señala que, o dice que básicamente señalan que muchos de los líderes asesinados eran pobladores de zonas anteriormente dominadas por las FARC y que actualmente están siendo ocupadas por otros grupos violentos y además tienen baja presencia estatal y una ineficiente justicia local. El autor Darío Romero, en su trabajo El asesinato de líderes sociales para control territorial, las consecuencias inesperadas de la paz, dice que usando una estrategia de triple diferencia, encontramos que el cese al fuego permanente introducido a fines del 2014 por las FARC en el contexto de las negociaciones de paz generaron que los líderes sociales de las comunidades fueran atacados por grupos ilegales no involucrados en el proceso de paz que buscaban ocupar territorios valiosos previamente controlados por las FARC. El autor Javier Giraldo, en su trabajo Colombia, la democracia genocida, dice trágicamente, tales asesinatos son una práctica común hoy, parte integrante de la expansión generalizada de la violencia en el país que comenzó en la década de 1980. Haciendo un alto a este punto, analizamos que es una tendencia que se ha venido marcando por muchos años ya, que si bien se ha fortalecido, que si bien se ha profundizado en los últimos meses o par de años, ya suscitado desde la firma del Tratado de Paz con las FARC, es un fenómeno que ha afectado a nuestro país ya por algún tiempo y que evidentemente se concentra en las regiones tradicionalmente ocupadas por las FARC. Se nota entonces que una falencia de los acuerdos fue que, si bien regularizó la situación de las personas que se desarmaron, las personas que no se adscribieron
a estos acuerdos de paz evidentemente siguen delinquiendo, tratando de controlar los territorios, tratando de tener una presencia fuerte en esas regiones. Continuamos entonces con el trabajo del autor Juan Fernando Vargas, su trabajo Las consecuencias inesperadas de la paz, el caso del asesinato de líderes sociales en Colombia. Él dice que al asesinar líderes sociales locales, los grupos armados reducen la capacidad de acción colectiva de las comunidades y aumentan su capacidad de ejercer control localmente. Evidentemente, estas personas quieren segregar, quieren separar a las personas de las regiones y poblaciones débiles, en peligro, quieren segregarlas del gobierno nacional. Esto tiene una gran incidencia en el sistema político. El autor Francisco Gutiérrez, en su trabajo Dinámicas del asesinato de líderes rurales, las covariables municipales, dice que es fundamental luchar activamente contra la estigmatización de los liderazgos sociales en diversos sectores del Estado y en particular generar canales directos de conversación entre liderazgos sociales y la fuerza pública. Es inevitable que entre esta y aquellos haya tensiones, pero se necesita una política activa y un reentrenamiento de lenguajes y formas de operar para que esas tensiones no se traten que se traten, corrijo, de manera democrática y no como eventos que hacen parte de una dinámica bélica. Finalmente, cerramos el análisis con los trabajos de Antonio Guterres y del señor Zeid Ra'ad al-Hussein, el primero secretario general de las Naciones Unidas, el segundo alto comisionado de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. En sus respectivos reportes, el señor Guterres, el reporte al Consejo General sobre la misión en Colombia, leeré textualmente, dice: I am concerned that, by all accounts, the killing of community leaders and human rights defenders has continued unabated in the past 3 months, despite several measures to address the alarming number of killings registered in 2017. Evidentemente, el señor Guterres identifica una problemática e identifica un crecimiento en los últimos 3 meses del asesinato de líderes sociales. Continúa: This trend and the proliferation of illegal armed actors associated with it should be brought under control as a matter of urgency, as has been acknowledged by the President and top officials of his government. Ya hay un reconocimiento del problema por parte de nuestro gobierno y dice el señor Guterres que debe haber una acción inmediata, debe ser tratado como un asunto urgente y desafortunadamente no estamos viendo esto en nuestro país. Y cerrando con el reporte del señor Ra'ad al-Hussein a las Naciones Unidas, habla fundamentalmente de las sanciones a las personas que cometen estos crímenes. Dice rápidamente: Conviction of those who attack human rights defenders is a fundamental and effective safeguard for satisfaction and non-repetition. OHCHR has reiterated its concerns about the high level of impunity for aggressions against human rights defenders. Hay un nivel de impunidad identificado y esto lo evidenciamos en el día a día. While valuing various initiatives of the Office of the Attorney General, la Fiscalía en los últimos años se ha esforzado por erradicar este mal, pero no hemos visto un efecto positivo al respecto. Podemos concluir entonces que los distintos argumentos introducidos por los autores, que hay una relación evidente entre el acuerdo de paz con las FARC y el asesinato de líderes sociales en nuestro país. De tal manera, el gobierno de nuestro presidente Iván Duque, en todos sus niveles, debe tomar seriamente este genocidio masivo de líderes sociales. Trasladándola a la película, específicamente el cuerpo legislativo debe comprometerse con brindar herramientas a la fuerza pública para traer justicia. Muchas veces existe el deseo por parte de la fuerza pública de investigar y de solucionar estas problemáticas, pero sin las herramientas legislativas no podrán hacerlo. Muchas gracias.